Velasco fue casi un milagro. ¿De dónde salió? Difícil explicarlo. Velasco era un general, llegó a general de división. Había una diferencia con el resto de generales, ciertamente. Él hizo la carrera militar desde soldado. No salió de escuela. Llegó a la escuela después de haber sido soldado. Y es una historia muy hermosa la de Juan Velasco Alvarado, porque es un chico de una población medio campesina, que es la población de Castilla, en el norte peruano, que llega de contrabando, digamos, de polizón, ¿no es cierto?, en un barco desde Piura hasta el Callao, sin un peso en el bolsillo, y que se va a pie hasta Chorrillos a presentarse a la escuela. Y que él no sabía qué hacer, pues no conocía nada, no tenía nada, se estaba muriendo de hambre. Y dice, y se encuentra un paisano que era, me parece que un teniente, ahí en Chorrillos, en la escuela militar. Y este teniente se compadece de él, tú eres mi paisano, ya, ingresa a ser soldado. Y empezó siendo soldado. Entonces hizo toda su carrera militar, un hombre muy estudioso. Hizo la escuela de oficiales. Es decir, desde el soldado pata en el suelo, como decimos acá, hasta general. Y él llega a ser general en 1966, 67. Y como él decía, ¿no? Una vez les dijo a unos campesinos que fueran a verlo a Palacio, yo no he cambiado, yo sigo estando abajo. Entonces, esa fue siempre un profundo sentimiento de cariño por la gente, como él decía, por la gente de abajo, por el pueblo. Y eso fue lo que lo llevó a planear con un grupo de coroneles que eran su gente de confianza, un golpe de Estado del año 68, cuando la crisis moral de la República Peruana había llegado a un extremo, que por supuesto nada tiene que ver con el extremo en el que estamos ahora, pero que para esa época sí era una crisis terrible, ¿no? Porque era una rendición del país ante una empresa norteamericana, que era la International Petroleum Company, una subsidiaria de los Rockefeller, del Standard Oil. Y bueno, y así empezó con ese golpe de Estado el proceso revolucionario que duró 7 años. Y en esos 7 años hizo todo lo que pudo hacer. Tomó Talara, tomó las haciendas, las grandes haciendas donde había cepos, todo eso, impulsó la reforma agraria, expropió y transfirió 6 millones de hectáreas a los campesinos. Una cosa impresionante, ¿no? Y empezó a generar empresas de autogestión para hacer un socialismo a la peruana. Pero se enfermó, tuvo un aneurisma y quedó inválido. Y en un poco como el Kaiser Guillermo II, ¿no? Tú sabes que el Kaiser Guillermo II tenía un brazo inutilizado en una sociedad prusiana. Y eso hizo que acabara en la Primera Guerra Mundial. Hay muchas historias sobre esto, ¿no? Bueno, igual con Velasco, puesto en medio de una cultura militar, como era el gobierno militar de la época, era imposible que un general que no podía movilizarse ejerciera el poder. Finalmente le dieron un golpe de Estado en agosto de 1975 y acabó esa experiencia, ¿no? Pero fue un periodo irreproducible en la historia peruana. Irreproducible, insólito. Se escapó del control, ¿no?, de los Estados Unidos. Todo, ¿no? Cuando cae Velasco,
Los Estados Unidos se dedican a controlar al ejército sistemáticamente. Vigilan los ascensos, toda la historia de los generales al milímetro, hasta las mujeres que tienen, los licores que beben, todo. Y entonces logran pervertir y corromper al ejército. Del 75, 5 años de gobierno de Morales Bermúdez fueron eso, la colonización del ejército por parte de los Estados Unidos. Especialmente en la Marina, porque la Marina era desde la Segunda Guerra Mundial una palanca de dominación de los Estados Unidos sobre el Perú, porque los Estados Unidos habían entrenado especialmente a la Marina, porque entrenaban a todas las marinas del Pacífico frente al Japón. En la Guerra Mundial temían una invasión japonesa. El Japón está al frente de nosotros. Todo eso históricamente hace que la Marina sea una parte del ejército, de las Fuerzas Armadas preferida de los Estados Unidos, con gente muy entrenada. Cuando se formó la CIA, después de la Guerra Mundial, también la CIA se dedicó a entrenarlos en técnicas muy sofisticadas. Y bueno, es la Marina la que domina la situación durante los 4 o 5 años de Morales Bermúdez. Y lo siguen haciendo con Belaúnde y mucho más con García, ¿no? Entonces ya es todo un largo periodo de 15 años en el que las fuerzas extranjeras se dedican a anular las Fuerzas Armadas peruanas como posibilidad revolucionaria. Hasta hoy día. Este ejército ya dominado, claro, y con una personalidad como Montesinos, que es el que hace esa alianza, porque en realidad Fujimori no tenía capacidad, ni mentalidad, ni habilidad para hacer esa alianza. El que hace la alianza es Montesinos. Montesinos es este famoso capitán que era un espía de la CIA, que es el que vende a los Estados Unidos, entrega a los Estados Unidos todo la lista del equipamiento soviético que tenía el ejército peruano. Esa es ya murió un general de la Flor, que había sido canciller de Velasco, y que caído Velasco lo envían para deshacerse de él como agregado de defensa. Era una deportación de oro, digamos, ¿no?, a Estados Unidos. Y en una visita que él hizo al Pentágono, como agregado, esto tiene un agregado de defensa, una cosa parecida, no recuerdo el nombre, como este cargo, ve que pasa rápidamente alguien que él conoce. Le dice: capitán, preséntese. Era Montesinos. ¿Qué hace usted acá? Montesinos no sabe qué decir, no sabe qué explicar. Viene inmediatamente de la Flor aquí, denuncia el caso, va donde Edgardo Mercado Jarrín, que era todavía el jefe del ejército. ¿Qué hace este señor ahí? Y va donde el Mercado Jarrín porque Montesinos había sido asistente de Mercado Jarrín, capitán asistente de Mercado Jarrín, el que le llevaba el maletín, ¿no? Y Mercado Jarrín se ve en un intríngulis, no sabe qué, porque finalmente también él estaba comprometido. Enjuician a Montesinos, lo condenan, le niegan vitaliciamente la entrada a cualquier establecimiento del ejército, lo declaran traidor, ponen su foto en todos los cuarteles, y es ese Montesinos el que hace relación con Fujimori. Ya era abogado de los narcotraficantes, ya se había graduado de abogado, era abogado de un grupo de narcotraficantes, y a su vez tenía relación con militares que también estaban ligados al narcotráfico. Y es así como se hace la relación. O sea que el narcotráfico está en el mismo origen del fujimorismo.